Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bendecidos. ¿Somos la niña de sus ojos? Amén. Amén. Muy bien. Tuve que grabar de nuevo la predica de hace 8 días y apenas hoy la subí. Pasó una falla técnica, pero esperemos que hoy salga todo muy bien. ¿Ok? Pues vamos a seguir con estas prédicas sobre la autoridad. De ahí, ¿puedes orar por mí, por favor? Sí, claro que sí. Amoroso Dios, Señor y buen Padre que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias, Señor, porque vamos a escuchar tu palabra. De esta forma, Señor, te pedimos que pongas un carbón encendido en los labios de tu hija Ale, que sea más de ti, menos de ella, Señor. Y asimismo nosotros hablamos nuestra mente y nuestro corazón para saber lo que tú hablas en nuestro entendimiento. Te damos las gracias en el poderoso unigénito Hijo de Dios. Amén. 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 Muy bien. Vamos a leer Juan 8, 3, 11. Está un poquito largo, pero vamos a leer. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Sí, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús les dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué es lo que nos está diciendo estos versículos? Que vemos aquí una actitud sacerdotal, farisaica, fueron de a condenar y a juzgar. Yo quiero preguntar, ¿acaso nosotros hemos estado en esta posición? Nos vemos como los fariseos, condenando y juzgando. ¿Sí? Aquí vemos la autoridad radica en el amor. Ese amor que Jesús... Son las campanas del cielo. Las campanas del cielo. Amén. Ahora no ha pasado la que vende... Ya no tarda. Ah, sí, no tarda el de Sí. ropavejero, ¿verdad? Sí. Es que ese nos seguía a todos lados. Ok. Entonces, esta autoridad de nuestro amado Jesús radica en él, es el amor. Y aquí lo estamos viendo. Dice, Él no condenó. ¿Sí? Y es lo que nos dice a nosotros. No nos condena más. ¿Ok? Pero también esa autoridad debe de radicar en nosotros. Ese amor debe de radicar en nosotros. ¿En qué? En que podemos ayudar a que se curen las demás personas y a levantarlos. ¿Qué es lo que hizo aquí Jesucristo? La curó y la levantó. No la condenó más. ¿Sí? Y eso es lo que debe la gente. Tú te preguntas, Helen, aquí está la respuesta. Que tú qué haces al lado de esta persona que necesita tanto de Dios. ¿Para qué me puso Dios ahí? Ahí está. Si no quiere escuchar la palabra, ¿cómo hemos estado orando? Con persistencia. Y confiando en Dios en que va a hacer la obra en él. Y no nada más en él, sino en su familia también, ¿no? Amén. Aquí también tenemos que aprender nosotros a servir y amar a los demás. Yo creo que hemos pasado por muchas, como en nuestro caminar como cristianos o como creyentes,
de que hay gente que nada más solo quiere posición, pero no quiere servir a la gente, no quiere servir a Dios, ¿sí? Siguen estando con el yo-yo y el yo-yo, ¿sí? No el de juego, porque más subía y baja. Pero se ilustra. Pero se ilustra. También. Y entonces, si no quiere servir o no puede servir, no puede amar. Entonces, cuando nosotros ya sabemos cuál es esa autoridad que nos ha delegado Cristo, ¿cómo va a seguir creciendo esa autoridad? En la medida que sigamos obedeciendo. ¿Qué nos dice Juan 4:34? Amén. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Nuestra comida es estar obedeciendo a Dios, siempre hacer su voluntad, no la nuestra, sino la del Señor. Amén. ¿Sí? Si no podemos nosotros aprender este concepto de autoridad, entonces no vamos a poder avanzar, nos vamos a quedar estancados. ¿Sí? ¿Qué nos dice Mateo 8? Mateo 8 del 5 al 13. Está largo, ¿sí? Y dice amén. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente y atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ven y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham y Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo: el centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. ¿Qué vemos aquí? Algo muy importante. Aparte de que halló tanta fe, quiero que me digan, Jesús, ¿cuántas veces se maravilló? Solamente aquí. Ni siquiera se maravillaba de lo que hacía Pablo o lo que hacía Pedro o Juan, ¿sí? Pedro o Juan, ¿sí? Porque aquí claramente está diciendo el centurión: yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y me obedecen. Él reconoció la autoridad ¿de quién? De Jesús. De Jesús. Si nosotros no queremos reconocer la autoridad de Jesús y nos lo saltamos, estamos cayendo ¿en qué? En desobediencia. Y no vamos a avanzar. ¿Sí? ¿Qué más reconoció? Que él estaba bajo su autoridad. ¿Sí? Y su fe hizo que sanara a su siervo. Y él aprendió también a obedecer porque estaba bajo esa obediencia. ¿Sí? Va a haber momentos en que nos vamos a estar enfrentando contra nuestra carne, como les he venido diciendo. Bien, ahí está ese espíritu de engaño, que quién es el enemigo que viene a atacar para ponernos en contra de quién. ¿Sí? ¿En contra de quién? Entonces nosotros tenemos que estar reconociendo este principio de obediencia, que es lo que vamos a empezar a ver en las próximas prédicas.
el principio de obediencia. También vamos a ver el principio de la rebelión. Ese es lo más fuerte. Por eso lo vamos a dejar al final. ¿Sí? Cada vez que, no sé si quieran apuntarlo o hacerlo a su forma, cuando estemos orando o cuando sientan que no queremos obedecer o que nos está ganando la carne, ¿sí? Hay que pedirle al Señor que nos dé ese espíritu de obediencia o que nos ayude a no tener un espíritu de rebeldía, ¿sí? Sino a tener un espíritu de obediencia y practicarla, ¿sí? Porque aquí vemos que ejercitó esa obediencia. ¿Quién la ejercitó? El centurión. ¿Y qué estamos aprendiendo de Jesucristo? Aprendemos de que Él obedeció, ¿sí? Y que vamos a aprender de Él que es manso y humilde de corazón, ¿sí? Amén. Yo les quisiera hablar sobre de qué le pasó a Samuel y a Saúl, pero está muy largo, ¿sí? Pero dígame, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a Saúl después de todo el relajo que pasó allí? ¿Qué le pasó? ¿Por qué desechó el Señor a Saúl? Por desobedecer. Por ser obstinado. ¿Qué quiere decir obstinación? Terco, testarudo. Y nosotros hemos sido tercos y testarudos, ¿verdad? No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obedeció más al pueblo, escuchó a la gente. Y es lo que luego ha pasado, que se van a seguir al hombre. Y quiero que, no sé si se acuerdan, hace muchos años, que un grupo de personas se suicidaron. ¿Por qué? Porque obedecieron al hombre y no a Dios. ¿Sí? Veamos, se murió, se suicidó. En la Guyana francesa. ¿Mandé? En la Guyana francesa. ¿Sí? O no, es Guayana en Waco, en Texas. Y en Huaco. Ajá, en San Diego, allá en California. Y ese problema fue... Hay muchos, no nada más hay demasiados. De Guyana y el de Texas, el Sí. de Huaco. No nada más es este ejemplo, hay muchos lados. Pero también físicamente o espiritualmente son muertos. Son suicidios. Así es. No nada más de quitarse la vida, sino espiritualmente. Y cuando ustedes les platican o les comparten, no sé cómo les compartan, cómo es Jesús en sus vidas, qué ha hecho Jesús en su corazón, ¿qué les dicen? Cuando ustedes dicen Dios o Jesucristo es parte de mi vida, Él me ha sanado, Él me ha rescatado, ¿cómo confiesan eso ante la gente? ¿Y qué les dicen? No, eso no lo creo, no es cierto. Pero eso es porque siguen estando en abstinencia. Ajá, es gente obstinada. Pero pues sabemos que hay muchas cosas en ellos que por eso es, ¿no? Y también hay otro problema, es de que a veces obedecen lo que dicen los líderes religiosos. Me van a decir, aguas, no me van a obedecer. Depende. Depende de qué. Así es. Y lo hemos visto. Hay ahorita uno que está en la cárcel por no obedecer, ¿qué es lo que pasaba? Pero bueno, ese es otro cuento. Pero es un ejemplo. Es un ejemplo que siguen más al hombre que a lo que dice Dios. Así es. Entonces Dios quiere que obedezcamos,
que ya no seamos obstinados, porque claramente dice en la palabra, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría, el ser obstinados delante de Él. Fíjense bien, el Señor califica esto como hechicería, la desobediencia. Fuerte. ¿Sí? ¿Qué nos dice Lucas 22, versículos 39 al 39 al 42? Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Eso lo platicábamos la semana pasada, de que pasa de mí esta copa. ¿Qué es lo que quiere decir esa pasa de mí esta copa? La cruz, ¿sí? Esto fue la oración que hizo Jesucristo en obediencia al Padre. Yo sé que, yo creo que también, aparte de estas oraciones, se hacía otras más, ¿no? Que le pedía muchas cosas. Ajá. Pero a nosotros, ¿qué hacemos? Le pedimos para nuestras necesidades, ¿sí? Yo descarté alguna aquí que viene una palabra sobre la sumisión, porque la sumisión abarca muchas cosas. Entonces no quiero tocar ese tema, pero nosotros tenemos que ser sumisos a Dios. Amén. ¿Sí? Y la mejor oración es de hacer su santa voluntad. Y así es como escogió Jesucristo, obedecer a Dios. No sé, pero no he escuchado, pero por ahí decían que Cristo no quería ir a la cruz. Y eso no es cierto. Eso es para distorsionar. Porque Él seguía insistiendo que Él quería obedecer a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, insistir. Que seamos insistentes. Fieles. Uh-huh. Muy bien. Si queremos servir a Dios, tenemos que tener entonces que cumplir ese propósito para nuestras vidas. ¿Sí? No debemos bastar decir solamente que somos salvos sin tener que enfrentar a esa autoridad de Dios y reconocerlas dentro de nuestras vidas. ¿Sí? ¿Qué dice Hebreos 5:5? Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Amén. Amén. Claramente aquí que dice, Cristo no se glorificó a sí mismo. Díganme, ¿cuándo Jesús dijo, qué bien me salió alimentar a los 5,000? O qué bien he compartido ahora el sermón del monte. O qué bien que le quité la lepra a y le quedó piel de bebé. O como de niño. Ujú. O qué tremendo soy. ¿Dónde lo dice en la palabra? O dónde dice que la aplaudían cuando predicaba o terminaba una prédica. Un sermón. ¿Dónde lo dice? No. Eso quiere decir que es manso de corazón. Y es lo que quiere Dios para nosotros. Que seamos mansos. Que no recibamos la vanagloria de nadie. Ni siquiera nosotros nos debemos de vanagloriar.
Eso es que Él nunca se glorificó a sí mismo. Uh-huh. Muy bien, ¿qué nos dice Mateo 16? Amén. 13-17. La confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decéis que soy yo? Respondió Simón Pedro. Dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Y aquí vemos que Cristo fue creciendo, y en cuanto a sus discípulos que lo seguían, también fueron creciendo. Y más lo obedecían. Y ellos iban teniendo autoridad. Por eso los iba mandando de 2 en 2, para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Y cuando ascendió el Padre, su autoridad de ellos creció más. ¿Por qué? Porque les dejó su Espíritu Santo. Y así es como estamos nosotros. Si queremos tener autoridad y que siga creciendo en nosotros, debemos de aprender a obedecer. Así como Jesucristo la aprendió, y entre más servía, más crecía su autoridad y su obediencia. ¿Sí? Vamos a orar. Bendito seas, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque vemos aquí tu amor hacia nosotros, así como la tuviste en aquel momento por el siervo del centurión, así la tienes hacia nosotros. Gracias, Padre. Y sabemos bien, Padre, que tenemos que obedecer, tenemos que aprender más de ti, y que tenemos que hacer tu santa voluntad, no la nuestra. Por eso, Padre, te pedimos que quites toda esta terquedad que hay en nosotros, que ya no seamos nosotros más, Padre, sino tú en nosotros. Sabemos bien que hemos cruzado infinidad de caminos y nos hemos encontrado en infinidad de obstáculos, pero hemos logrado pasarlos para alcanzar cuál es tu propósito, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres para nosotros? Que te obedezcamos. Gracias, Señor, porque nosotros somos ese puente para los demás. Nosotros somos los que vamos a sembrar esa semilla de tu amor para los que necesitan más de ti, Padre. Gracias, Señor, que así sea en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Bendiciones, nos vemos la próxima semana.